En una de las ciudades más opulentas de Turquía, Izmir, vivía una pareja millonaria que muchos envidiaban. Miran y Sirey eran el retrato del éxito. Él, un empresario implacable en el sector inmobiliario, había levantado un imperio de rascacielos y complejos turísticos por todo el país. Ella, una mujer elegante e inteligente, había trabajado en diseño de interiores antes de dedicarse a cuidar de su familia. Ambos se conocieron en una fiesta de lujo organizada por uno de los socios de Miran. Sirey, con su inigualable estilo y carisma, llamó la atención de todos en la sala, pero fue Miran quien la conquistó con su conversación segura y su promesa de darle una vida de ensueño. No pasó mucho tiempo antes de que sus vidas se entrelazaran en un matrimonio espectacular, rodeados de amigos poderosos, viajes exclusivos y una casa que parecía sacada de un sueño. Vivían en una mansión en las afueras de Izmir, con vistas al Egeo. Sus cenas eran extravagantes, sus coches de las marcas más exclusivas y las fiestas que organizaban estaban siempre en las noticias de la alta sociedad. Pero, a pesar de las apariencias, la relación entre ellos no era tan sólida como parecía. Aunque Sirey había renunciado a su carrera para apoyar a Miran, él comenzaba a volverse frío y distante, ocupado siempre con negocios y reuniones interminables. Sirey sentía que algo estaba cambiando, pero no podía descifrar qué era. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando quedó embarazada. El anuncio del embarazo trajo una nueva luz a su relación. Miran, al menos en apariencia, estaba emocionado de convertirse en padre. Compró una cuna de oro para la futura bebé, organizó fiestas en honor al embarazo de Sirey y hasta construyó un ala especial en la casa solo para la niña que venía en camino. Pero a pesar de toda la opulencia, Sirey sentía que Miran seguía distante, como si tuviera una vida paralela de la que ella no sabía nada. Durante el embarazo, Sirey comenzó a reflexionar sobre su vida con Miran. A menudo recordaba los primeros días de su relación, donde ambos parecían inseparables. Su historia de amor, que había comenzado en la cúspide de la juventud y la promesa de riqueza, ahora parecía teñirse de una extraña frialdad. Aunque las lujosas cenas y los interminables viajes seguían formando parte de su vida, el brillo en los ojos de Miran había desaparecido, reemplazado por una sombra que Sirey no lograba descifrar. Mientras la fecha del parto se acercaba, Sirey comenzó a notar cambios más profundos en Miran. Su esposo, tu apoyo es lo que hace que estas historias sigan cobrando vida. Si te está gustando, suscríbete y dale like a este video. Juntos podemos crear más momentos llenos de emoción y felicidad. Que solía ser protector y amoroso, comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Las reuniones de negocios se volvieron más frecuentes y, en algunas ocasiones, llegaba a casa en la madrugada, con excusas poco convincentes. Sirey, aunque preocupada, se aferraba a la idea de que el bebé fortalecería su matrimonio. Pensaba que quizás las presiones del trabajo y la inminente paternidad estaban afectando a Miran. Finalmente, la niña nació, trayendo consigo un rayo de esperanza a una relación que ya comenzaba a desmoronarse en silencio. En la próxima parte, la hija de Miran y Sirey se convierte en el centro de atención. Su carácter y habilidades especiales cambiarán para siempre el rumbo de la familia. El nacimiento de Lina fue recibido con gran celebración. Los medios anunciaban la llegada de la pequeña heredera al imperio de los Korkmaz, y las fotos de la lujosa habitación en la que Lina fue recibida circularon por todos los rincones de la alta sociedad. Una cuna dorada, juguetes exclusivos traídos de Europa y una fila interminable de regalos caros llenaban la mansión en Izmir. Desde el primer momento, Lina mostró ser diferente. No solo era una niña hermosa, con una inteligencia precoz y unos ojos que brillaban con una intensidad inusual, sino que tenía una serenidad y una madurez que desconcertaba a Sirey. A medida que crecía, sus intereses eran únicos para una niña de su edad. Mientras otros niños se entretenían con muñecas o juegos digitales, Lina pasaba horas observando los cielos desde su ventana, diciendo que el viento le contaba secretos y que las estrellas sabían cosas que los humanos no podían entender. Sirey siempre lo tomaba como la imaginación vívida de una niña curiosa. A los 5 años, Lina ya mostraba una inclinación hacia el arte, la música clásica y la filosofía. Era extraño ver a una niña tan pequeña sentada junto al piano, interpretando melodías tristes y profundas, como si su alma fuera mucho mayor que su cuerpo, pero también tenía una dulzura innata. A pesar de vivir en una mansión lujosa, rodeada de sirvientes y privilegios, nunca se comportó con arrogancia o superioridad.
Prefería conversar con el personal de la casa, especialmente con una de las cocineras, quien siempre le contaba historias sobre la vida sencilla en su pequeño pueblo. A Lina le fascinaba esa vida tranquila y lejana de todo lujo. Sirey observaba con orgullo cómo su hija crecía, pero también con una creciente preocupación. Mientras Lina se convertía en una joven brillante y reflexiva, Miriam parecía cada vez más distante, casi indiferente hacia su hija. Aunque había contribuido con los mejores tutores y educación, rara vez pasaba tiempo con ella. Lina, a su corta edad, ya notaba esa ausencia emocional. Sabía que su padre estaba presente físicamente, pero su corazón y su mente parecían estar en otro lugar. Lina también era muy observadora, notando cosas que pasaban desapercibidas para otros. Había algo en su mirada que a menudo incomodaba a los adultos, como si pudiera ver más allá de las palabras. A veces, cuando un invitado de la casa hacía un comentario falso o un cumplido vacío, Lina miraba a Sirey y decía, «No es verdad lo que está diciendo, mamá. Él tiene otra intención». Sirey se reía con cariño, creyendo que su hija solo estaba siendo perspicaz, pero nunca le prestó mayor atención. Aún no imaginaba lo que eso significaba. A medida que los años pasaban, Lina continuó desarrollando sus intereses únicos. Le apasionaban los libros antiguos y solía perderse entre las páginas de historias de profetas y mitologías que hablaban de dones sobrenaturales. Mientras otras niñas de su edad soñaban con ser princesas o estrellas de cine, Lina soñaba con el futuro, pero no de la manera convencional. Decía que el futuro era algo que no se podía evitar, que tenía una vida propia. Sus palabras parecían crípticas, pero Sirey siempre pensaba que era parte de su forma especial de ser. Una tarde, Lina le preguntó a su madre, mientras jugaban en el jardín de la mansión, «Mamá, ¿qué harías si pudieras ver lo que va a pasar antes de que ocurra?» Sirey, sonriendo, respondió sin pensarlo mucho, «No lo sé, cariño. Creo que trataría de cambiar las cosas malas y mejorar las buenas». «¿Y si lo malo fuera algo que crees bueno en este momento?», preguntó Lina, su mirada fija en los ojos de su madre, como si supiera algo que no podía expresar del todo. Esa pregunta quedó flotando en el aire, pero Sirey no pensó mucho en ella en ese momento. Era solo otro de los comentarios profundos de su hija, pensó. Sin embargo, no imaginaba que Lina no solo hablaba por curiosidad infantil. Algo mucho más grande estaba a punto de revelarse en la vida de la niña, y su extraña capacidad para percibir lo que otros no veían pronto cobraría un significado crucial. Lina era una niña especial, con gustos refinados, pero, sobre todo, con un don que aún no había despertado del todo. En la próxima parte, Lina descubrirá el poder que la cambiará para siempre y cómo, gracias a él, se dará cuenta del oscuro plan que su padre trama en secreto. El verano en Izmir era cálido y suave, y Lina, con tan solo 8 años, se había convertido en una niña que irradiaba una calma casi inquietante. Mientras que otros niños de su edad corrían por los jardines o jugaban con sus juguetes, Lina prefería pasar sus tardes en la enorme biblioteca de la mansión, explorando antiguos volúmenes de historia, mitología y ciencia. Los libros parecían susurrarle secretos, y ella los absorbía con una curiosidad insaciable. Su madre, Sirey, siempre sonreía al verla tan concentrada, pensando que simplemente tenía una mente brillante y precoz. Sin embargo, Lina pronto descubriría algo mucho más profundo. Todo comenzó una tarde, mientras paseaban por las calles de Izmir. Sirey había decidido llevar a Lina al centro de la ciudad para que ambas disfrutaran de un helado, algo que no hacían a menudo, pues la rutina en su mansión solía ser rigurosa y llena de compromisos sociales. Caminaban por una plaza cuando, de repente, Lina se detuvo bruscamente. Sus ojos se agrandaron, su rostro palideció y, por un momento, parecía estar en otro lugar. «Lina, ¿estás bien?», preguntó Sirey, preocupada. Lina no respondió de inmediato. En su mente, había visto algo extraño, una imagen borrosa de su madre, llorando desconsoladamente en su lujosa habitación, mientras Miran salía de la mansión con una maleta, seguido por una mujer desconocida. La visión fue tan clara que Lina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que lo que acababa de ver no era una simple imaginación. «Mamá», susurró Lina, aún con la mirada perdida. «Papá va a dejarnos. Él va a irse con otra mujer». Sirey, desconcertada por las palabras de su hija, intentó calmarla, pensando que Lina había malinterpretado alguna conversación o había oído algo sin querer. «Cariño, no digas tonterías. Tu papá nos quiere mucho. No va a ninguna parte», dijo Sirey,
acariciándole el rostro para reconfortarla. Pero Lina sabía que lo que había visto no era una fantasía. Era como si una pequeña ventana al futuro se hubiera abierto frente a ella, mostrándole un dolor que aún no había ocurrido, pero que sentía como si ya estuviera allí. Esa misma noche, antes de dormir, Lina volvió a tener una visión similar. Veía a su padre discutiendo con alguien por teléfono, sus palabras llenas de enojo y resentimiento, hablando sobre planes que involucraban vender propiedades, mover cuentas bancarias y marcharse con alguien más. La visión fue breve, pero lo suficiente para que Lina entendiera que algo oscuro estaba por venir. Los días siguientes, Lina intentó ignorar las imágenes que aparecían esporádicamente en su mente. Sin embargo, cuanto más intentaba apartarlas, más intensas se volvían. Una tarde, mientras jugaba en el jardín, tuvo una visión aún más clara. Su padre, Miran, estaba sentado en su despacho, firmando documentos que parecían tener que ver con las propiedades y las finanzas de la familia. Frente a él, una mujer de aspecto sofisticado lo miraba con una sonrisa maliciosa. Lina vio claramente los papeles, el nombre de su madre desaparecía de algunos de los documentos y todo parecía dirigirse hacia el control absoluto de Miran. Asustada por lo que había visto, decidió no contarle nada a su madre de inmediato. Aunque sabía que Siri debía saberlo, temía que no le creyera o que la tomara por una niña con demasiada imaginación. Pero los eventos no tardarían en volverse más reales y peligrosos. Una noche, cuando Siri estaba fuera en una de sus reuniones de caridad, Lina bajó a la cocina a buscar algo para beber. Mientras atravesaba los pasillos, vio una luz encendida en el despacho de su padre. La puerta estaba entreabierta y desde el borde pudo escuchar una conversación que la heló por completo. Miran hablaba en voz baja por teléfono, pero su tono era claro. Todo está casi listo. Los documentos estarán firmados para finales de mes. Siri no sospecha nada. Nos quedaremos con todo. Ella y la niña quedarán fuera, y nos iremos lejos de aquí. Sí, lo haré lo antes posible. Lina se quedó congelada. Su don había sido confirmado. Todo lo que había visto en sus visiones estaba sucediendo justo frente a ella. Miran planeaba dejarla sin nada, quedarse con todas las propiedades y fugarse con su amante. Sin hacer ruido, Lina volvió a su habitación, su mente agitada y su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué debía hacer? Sabía que debía contárselo a su madre, pero ¿cómo podría explicarle que había visto el futuro y que todo lo que temía estaba a punto de suceder? Al día siguiente, no pudo contener más el secreto. Decidió hablar con su madre. Mamá, hay algo que debo decirte, dijo, mirando a Siri con ojos llenos de determinación. Siri, que siempre había confiado en la sensatez de su hija, la miró con preocupación. ¿Qué ocurre, cariño?, preguntó, sentándose frente a ella. Papá nos va a dejar. Quiere llevarse todo el dinero y dejarte a ti y a mí sin nada. Está con otra mujer, lo escuché anoche. Siri la miró, confundida. Al principio, pensó que Lina había oído algún malentendido o que se estaba dejando llevar por su imaginación. Pero al ver la seriedad en el rostro de su hija, supo que algo estaba mal. No podía ignorar la intuición de Lina. Aunque le costaba creerlo, decidió investigar. En la próxima parte, Siri enfrentará la dura verdad de los planes de su esposo, con la ayuda del misterioso don de su hija, desatando una confrontación que cambiará sus vidas para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y suspenso para Lina y Siri. Aunque Siri no quería aceptar lo que su hija le había contado, no podía ignorar los indicios cada vez más claros. Miran llegaba tarde a casa con excusas vagas, evitaba a Siri y pasaba más tiempo encerrado en su despacho. La atmósfera en la mansión Korkmaz, una vez llena de lujos y despreocupación, ahora estaba cargada de sospecha y miedo. Siri comenzó a observar cada movimiento de su esposo con una atención que nunca antes había tenido. Lina, por su parte, sabía que las visiones eran verdaderas, pero la incertidumbre de cuándo y cómo todo se desmoronaría la mantenía inquieta. Sabía que Miran estaba cerca de ejecutar su plan, y debía asegurarse de que su madre descubriera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, mientras Miran estaba fuera, Lina aprovechó la oportunidad para mostrarle a su madre una de las pruebas que ella misma había recolectado. Había pasado días espiando en silencio, observando a su padre, e incluso había tomado notas de las conversaciones que escuchaba. Mamá, ven conmigo, le dijo Lina, tomándola de la mano y llevándola al despacho de Miran. Siri, con el corazón en un puño, siguió a su hija hasta el despacho. Lina abrió uno de los cajones del escritorio de Miran, donde había encontrado unos papeles la noche anterior. Los papeles estaban llenos de firmas,
movimientos de cuentas y documentos legales que transferían propiedades y fondos a nombre de Miran, excluyendo a Sirey. Mira esto, mamá, dijo Lina, extendiéndole los documentos a su madre. Sirey los tomó con manos temblorosas. Al principio, no entendía del todo lo que estaba viendo, pero a medida que leía, la verdad se hacía evidente. Los papeles eran el inicio de una traición. Miran estaba vendiendo varias propiedades y ocultando los fondos en cuentas privadas. Todo indicaba que pronto se iría, dejándola sin nada. No puede ser, murmuró Sirey, con la voz rota. No después de todos estos años. El mundo de Sirey comenzó a tambalearse. Los recuerdos de su matrimonio, la confianza que había depositado en Miran, todo se desmoronaba frente a sus ojos. La traición era más dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Sintió que el aire le faltaba, que su pecho se apretaba. Lina, viendo la angustia de su madre, la abrazó con fuerza. Mamá, no te preocupes. Todavía podemos hacer algo, ya lo sabemos. Tenemos tiempo, dijo Lina con una madurez que sorprendió a Sirey. Sirey asintió, secándose las lágrimas. No iba a dejar que Miran destruyera su vida ni la de su hija. Tomando una profunda respiración, decidió enfrentar a su esposo. Pero antes de hacerlo, necesitaba más pruebas. Esa noche, Lina y Sirey trazaron un plan. Decidieron no confrontarlo directamente hasta que tuvieran más pruebas contundentes. Sirey comenzó a revisar discretamente los movimientos bancarios y otros documentos financieros mientras Lina continuaba observando a su padre de cerca. Pero lo que Lina no había anticipado era que pronto tendría una nueva visión, una que la guiaría directamente al momento decisivo. Una tarde, mientras dibujaba en su habitación, Lina tuvo una visión tan clara como un recuerdo. Vio a su padre sentado en el balcón de un elegante café en el centro de Izmir, hablando con una mujer. La mujer, a quien Lina nunca había visto antes, tenía una sonrisa manipuladora y gesticulaba con entusiasmo mientras Miran la escuchaba atentamente. Lina oyó claramente las palabras: nos iremos este fin de semana, y ellas no tendrán nada. Todo estará a nuestro nombre. Sabía que ese era el momento que su madre necesitaba ver. Era la última pieza del rompecabezas. Mamá, tenemos que ir al centro de la ciudad. Papá va a estar en el café frente a la plaza a las 5. Estará con ella, dijo Lina, sabiendo que su madre ya no dudaría de sus palabras. Sirey, aunque asustada, asintió. Se prepararon para lo que sería la confrontación más dolorosa de su vida. Cuando llegaron al café, se escondieron detrás de unas plantas en la terraza. Justo como Lina había previsto, allí estaba Miran, sentado junto a una mujer. Sirey reconoció a la mujer de inmediato. Era Lale, una antigua colega de Miran, conocida por ser ambiciosa y despiadada en los negocios. Sirey no necesitó escuchar más. El dolor y la furia se apoderaron de ella. Sin pensarlo dos veces, salió de su escondite y se acercó a la mesa. Lina la siguió de cerca, decidida a apoyarla. Miran, gritó Sirey, su voz temblando entre el dolor y la ira. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te atreves a traicionarnos de esta manera? Miran se quedó helado, incapaz de articular una respuesta coherente. Lale, sorprendida y sin saber qué hacer, intentó disimular, pero la situación ya estaba fuera de control. Sirey, esto no es lo que parece, balbuceó Miran, intentando ganar tiempo, pero sabiendo que estaba atrapado. ¿No es lo que parece?, replicó Sirey, con lágrimas en los ojos. Tú planeabas dejarnos en la calle. Tú y esta mujer iban a robarnos todo lo que hemos construido. No me trates como una tonta, Miran. He visto los documentos. Sé lo que has estado haciendo a nuestras espaldas. Miran bajó la mirada, sabiendo que no había forma de salir de aquello. No podía mentir más. Es verdad, dijo finalmente, con la voz baja. Iba a dejarte, pero todo esto ya no importa. Nada es como antes. Lina, que había permanecido en silencio, se adelantó, mirando a su padre con desilusión. Ya sabíamos lo que planeabas, papá. Yo lo vi, todo. Miran levantó la vista hacia su hija, sin poder comprender del todo lo que ella le decía. Pero en el fondo, sabía que Lina siempre había sido especial. Y ahora, su don lo había desenmascarado por completo. En la próxima parte, el desenlace final del matrimonio de Sirey y Miran, con el divorcio, la verdad expuesta y la vida que Lina y su madre comienzan lejos del pasado lleno de traiciones. Después de la confrontación en el café, todo en la vida de Sirey y Lina cambió. El matrimonio que Sirey había considerado su refugio por años se desmoronó completamente, dejando un vacío en su corazón que difícilmente podría llenar. La traición de Miran fue una daga que la atravesó profundamente,
pero había algo más fuerte que el dolor, la necesidad de proteger a su hija y reconstruir su vida. Miran, incapaz de seguir ocultando la verdad, aceptó el destino que él mismo había forjado. Sirey, con la dignidad que la caracterizaba, no pidió explicaciones ni intentó buscar consuelo en sus mentiras. En su lugar, decidió que lo mejor era terminar todo lo que quedaba entre ellos. En cuestión de semanas, el proceso de divorcio comenzó. La fortuna que habían construido juntos ahora debía dividirse, pero gracias a las pruebas que Lina y Sirey habían reunido, Miran no pudo despojar a su familia de lo que le pertenecía a Sirey por derecho. Su intento de dejarla sin nada fracasó. El acuerdo legal fue claro: Sirey y Lina recibirían una parte significativa de los bienes, asegurando su estabilidad financiera. La traición de Miran, sin embargo, no solo destruyó su relación con Sirey, la relación con su hija Lina, la única persona que había sido su mayor orgullo, también quedó irreparablemente rota. Lina, con su capacidad de ver el futuro, había desentrañado todos sus secretos, y Miran no pudo soportar el hecho de que su propia hija lo hubiera visto como realmente era. La vergüenza y el arrepentimiento lo consumieron, pero ya era tarde para cambiar lo que había hecho. Finalmente, el divorcio se concretó, y Miran se fue a vivir con Lale, su amante, en un intento desesperado de encontrar consuelo en la relación que había destruido su vida. Sin embargo, el tiempo no tardaría en hacer justicia. Lale, ambiciosa y calculadora, había visto a Miran como una oportunidad, y una vez que obtuvo lo que quería, lo abandonó, dejándolo solo y sin el apoyo que alguna vez creyó tener. Mientras tanto, Sirey y Lina decidieron que necesitaban un cambio radical. Dejaron atrás la vida de lujos y la ciudad que tanto las había marcado. Decidieron mudarse a un pequeño pueblo en las afueras de Izmir, un lugar tranquilo, donde podrían comenzar de nuevo lejos del escándalo y las traiciones. Sirey vendió la mansión en la que tanto había invertido su vida y usó parte del dinero del acuerdo de divorcio para comprar una pequeña pero acogedora casa en ese lugar. El pueblo, con sus calles empedradas y casas de tejas rojas, se convirtió en el nuevo refugio para ambas. Sirey encontró paz en lo simple, y Lina, aunque seguía teniendo visiones del futuro, comenzó a comprender que el don que había recibido también era una responsabilidad. Con el tiempo, Lina aprendió a manejar sus visiones y a no temerles, usándolas con sabiduría y prudencia. Sirey, por su parte, comenzó a trabajar en una pequeña librería del pueblo, disfrutando de la tranquilidad y la compañía de la gente sencilla y amable que vivía allí. El dinero que habían recibido del divorcio les permitió vivir cómodamente, pero Sirey siempre se aseguró de que Lina entendiera que las cosas materiales no eran lo más importante. Había aprendido esa lección de la manera más dura. Lina creció rodeada de amor y fortaleza, gracias a su madre. A pesar de todo lo que habían vivido, ambas sabían que estaban mejor sin Miran. Habían encontrado algo mucho más valioso que el dinero o el poder: la paz y la unidad familiar. Un día, mientras caminaban juntas por el campo, Lina tomó la mano de su madre y dijo: «Mamá, me alegro de que todo haya pasado como pasó. Tal vez fue doloroso, pero ahora estamos bien, ¿verdad?». Sirey la miró con una sonrisa triste, pero llena de gratitud. «Sí, hija, estamos bien. Hemos sobrevivido y salido más fuertes». El viento soplaba suavemente, y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, cubriendo el paisaje con un cálido tono dorado. Sirey y Lina sabían que, a pesar de las dificultades, habían encontrado su camino. Atrás quedaron las traiciones y los secretos. Ahora, solo les quedaba el futuro, un futuro que Lina veía con claridad y esperanza. Conclusión: a lo largo de esta historia, hemos visto cómo el poder y la ambición pueden destruir lo más valioso que tenemos, la familia y la confianza. Sin embargo, también hemos sido testigos de la fuerza del amor entre una madre y su hija, que lograron sobreponerse a las traiciones y construir una nueva vida juntas. A veces, las dificultades nos muestran quiénes somos realmente y nos obligan a hacer cambios que, aunque dolorosos, son necesarios para encontrar la paz. Si te gustó esta historia y quieres seguir disfrutando de más relatos llenos de emoción y lecciones de vida, te invito a suscribirte a mi canal Historias Relajantes para que no te pierdas nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos en este viaje.